partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, siendo las 8:29 y 48 de la mañana, iniciamos esta emisión número 229 de Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Muy buenos días a todo el magisterio de Colombia que nos sigue a esta hora del día. Una semana bastante agitada que entraremos ahora a abordar y analizar. Un día, muchas gracias a Kelly, nuestra asistente técnica, y por supuesto decirle pues a todas las compañeros y compañeras las dificultades que hemos tenido para acceder hoy al centro de la ciudad para poder emitir en directo. La razón, ya vienen los otros compañeros tratando de salvar los obstáculos que hay para poder llegar a la emisora, de tipo de tráfico, tránsito, etcétera. Bueno, nos pueden en este momento recordarles que pueden sintonizarnos por varios medios, 1400 AM, emisora Mariana, por el Facebook Live en Renovación Magisterial y también por la emisora Mariana, www.emisoramariana.org. Recuerden que todos nuestros audios se encontrarán en el canal de YouTube, en Radio Encuentros Pedagógicos y también por nuestra página electrónica www.renovacionmagisterial.org. Y también síganos en Twitter, @encuentrospedac, @renovacionmac. Bueno, vamos a iniciar hoy con la entrevista. Estamos ya en directo con el compañero Fabio Arias Giraldo, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, quien se dirige en este momento al Comando Nacional de Paro. Fabio Arias, buenos días, compañero. Bueno, a usted, Miguel, buenos días, y a todos los maestros y maestras y demás oyentes de Encuentros Pedagógicos. Bueno, evidentemente hemos estado en una semana absolutamente trascendental para la vida política del país y también obviamente para las aspiraciones sociales de millones y millones de colombianos. Bueno, empecemos entonces como por partes, Fabio. En primer lugar, digamos, el balance del día 21 de noviembre. Yo creo que es lo primero que hay que desarrollar y enfatizar por parte del Comando Nacional de Paro y por parte pues de toda la población, el movimiento obrero y social. Bueno, el Comité Nacional de Paro, sí, expidió una declaración el mismo día 21, haciendo como un breve balance. Todavía nos faltan muchos detalles. Y en ese breve balance, lo que dice el Comité de Paro es que hubo movilizaciones en más de 500 municipios del país. Hubo marchas. Todo el país se movilizó ese día. La ciudadanía en general, sí, más allá de su organización social y política en la cual milite o en la cual esté vinculado, estuviera o no convocado por esa organización, terminó exactamente entendiendo que esta era una buena oportunidad para expresar toda esa inconformidad, toda esa rebeldía acumulada de muchos años en nuestro país por una política de unos élites que verdaderamente nos han llevado a la situación precaria en que hoy andamos, y que el presidente Duque, que presuntamente lo eligieron para que le enderezara el camino a esto, definitivamente lo único que ha hecho es profundizar todo. Entonces, la movilización nosotros tenemos que registrar es que es absolutamente trascendental. Yo creo que es un hecho histórico de la movilización social en Colombia. Aquí se decía que la movilización más importante que había hecho el país, que además fue muy significativa también en su momento y tuvo su importancia, fue la movilización del año 2008 contra las FARC. Y esa fue muy grande, pero esta rebasó absolutamente esa situación que había, por lo menos en la idea de muchas personas.
inclusive desde el punto de vista de la participación ciudadana. Esta movilización es mucho más grande que la del paro cívico nacional del año 77. De tal manera que nosotros, por lo menos desde el Comité de Paro, estamos muy reconfortados con la respuesta de la población, de la ciudadanía, y de esa manera nuestro registro inmediato es que el éxito es, el balance es una movilización exitosa como nunca la habíamos hecho, y evidentemente es un clamor nacional, y el gobierno nacional tendrá necesariamente que responder a esta circunstancia nueva que ha generado la movilización social hoy en Colombia. Bueno, Fabio, el Comité de Paro en efecto emitió la declaración al final de la jornada, pero ha habido dos intervenciones, dos alocuciones del presidente Duque. Creo que sería muy importante, y en medio de esas dos alocuciones del presidente Duque ha habido una rueda de prensa del Comité Nacional de Paro ayer en la mañana, y también ha habido una declaración, el ejercer el derecho a réplica por parte de la bancada alternativa parlamentaria, la bancada de oposición. Entonces miremos qué le deja al país las intervenciones del presidente Duque frente al paro nacional del 21 de noviembre. Hombre, las dos intervenciones de Duque lo único que hace es constatar una y otra vez la desconexión total de este gobierno con la población, con la ciudadanía, con la situación del país. Yo creo que no puede suceder lo que sucedió el día 21 de noviembre, y el gobierno en la primera alocución y en la segunda repite y repita lo mismo, sí, el tema del vandalismo, el tema de la violencia, el tema exactamente de que van a establecer medidas de seguridad y toda esa cuestión, se la han pasado todo el tiempo. Y el día que presuntamente tenían que responder a la inseguridad presuntamente de los violentos, no aparecieron por ninguna parte. Esto es una maniobra del gobierno, absolutamente del gobierno, para tratar exactamente de desprestigiar y seguir estigmatizando como lo hizo durante 15 días antes de la movilización del 21 de noviembre. Respaldada obviamente por su partido de gobierno, el Centro Democrático, y su jefe Álvaro Uribe Vélez, que dijeron que éramos anarquistas y violentos y que correspondía a una conspiración desde el Foro de Sao Paulo. Todo eso al final terminó siendo de que evidentemente no era cierto, y por eso repito, hicieron 1000 programas y planificaciones presuntamente para que no hubiesen las violencias, y el día que se terminaron todas las marchas en todo el país, especialmente en Cali y Bogotá, aparecen los violentos y la policía no está por ninguna parte. Cuando no, es la policía la que incita a los manifestantes, como lo hizo aquí en Bogotá con la movilización que estaba en la Plaza de Bolívar, que sin mediar exactamente ninguna circunstancia procedió exactamente a gasearla, que fue lo mismo que sucedió ayer en el cacerolazo en la Plaza de Bolívar, etcétera, etcétera. Bueno. Y lo segundo, ¿sí? Bueno, Fabio, creo que lo que tenemos en Colombia es una situación muy buena y muy positiva desde el punto de vista económico y social. Es decir, no he entendido que el reclamo es ese. Entonces, sigue siendo un gobierno y un presidente totalmente desintonizado con esa situación. Bueno, dos asuntos me parece clave también. Uno, la declaración de la bancada de oposición, más que la declaración es la réplica de la bancada de oposición parlamentaria que se da en el día de ayer, desafortunadamente mal editada a la hora de transmitirla por la televisión, muy extrañamente, y en ese orden de ideas, la importancia del derecho a la réplica que ejerció la bancada parlamentaria de oposición frente a las declaraciones, o por lo menos de la primera declaración del presidente Iván Duque a propósito del 21 de noviembre. ¿Qué opinión tenemos sobre el particular? Bueno, evidentemente es muy importante la réplica de la bancada alternativa. Nosotros desde el Comité de Paro saludamos muy positivamente que esa declaración haya sido compartida con el Comité Nacional de Paro. Como se darán cuenta quienes la hayan visto, la locución estaban los representantes de las diferentes bancadas alternativas de los partidos que hacen parte de ella, pero adicionalmente estaban representantes de las diferentes organizaciones sociales que componen el Comité Nacional de Paro. De tal manera que eso lo que está diciendo es que tenemos exactamente una
una unidad frente a los reclamos que se están haciendo desde el Comité Nacional de Paro y de la presencia, obviamente, en el paro del 21 de noviembre, de tal manera que esa locución debe ser muy bien recibida por el país, hace parte de lo que el Comité Nacional de Paro ha venido insistiendo, y por tal motivo saludamos muy positivamente esa decisión y esa réplica tomada por la bancada alternativa. Bueno, el otro hecho, el cacerolazo. Yo creo que este es un hecho pero Miguel, déjeme decir una cosa. Claro, claro, Fabio. En la rueda de prensa el Comité Nacional Pro Defensa correcto, repitió exactamente lo que habíamos dicho en la primera declaración del balance del Comité Nacional de Defensa, de Comité Nacional de Paro del 21 de noviembre, y era que nosotros solicitábamos de inmediato una reunión con el gobierno nacional para que todas esas expresiones sociales que tenemos presencia en el Comité de Paro, que fue quienes lo convocamos, que fue quienes exactamente terminaron participando. Ahora, afortunadamente, por mucha más gente que terminó aceptando eso, que el presidente de la República se reuniera con el Comité de Paro. Y desafortunadamente en las dos alocuciones presidenciales, el presidente Duque habla de diálogos generales, etéreos, que se va a reunir otra vez en las regiones, es decir, va a seguir haciendo allá sus consejos comunitarios. Sus consejos comunitarios, exactamente, al estilo de Uribe, pero no va a tener una respuesta frente a quienes hemos hecho el reclamo y quienes preparamos de alguna manera, obviamente con la participación amplia y ciudadana, no nos arrogamos pues el único derecho de ser los únicos representantes, pero mínimamente sí debería establecerse esa primera reunión con el presidente para ver cómo es que le va a responder a los colombianos y no disolverlo en 1000 reuniones y en 1000 consejos comunitarios que, como todos sabemos, no terminan en nada. Así es decir, aquí no nos van a confundir otra vez con diálogos etéreos, como dice el compañero Fabio. Aquí hay un Comando Nacional de Paro y por supuesto en ese orden de ideas hay que seguir el ejemplo de la bancada de oposición. La bancada de oposición se refirió y se remitió al Comando Nacional de Paro y la interlocución tiene que ser con el Comando Nacional de Paro, no puede ser miles y miles de consejos comunitarios, no se puede desconocer el carácter de interlocutor válido que hoy tiene, por supuesto, el Comando Nacional de Paro y la suma de todas las organizaciones, porque esto fue, como dijimos y lo habíamos advertido, Fabio, ya no fue un paro del movimiento sindical, sino fue una movilización de toda la ciudadanía por la paz, la democracia y por supuesto por el trabajo digno, por la supervivencia del Estado social de derecho que hoy defendemos mucho más. Bueno, el otro tema clave es el tema del cacerolazo, ¿no? Es decir, yo creo que este es un asunto muy importante que se está desarrollando inmediatamente. Terminó el paro nacional, y que una vez se intentaron convertir y resaltar los hechos violentos, la ciudadanía salió a un cacerolazo. Bueno, ¿cuál es la opinión tuya sobre el particular? Bueno, primero resaltar exactamente la creatividad, la innovación y obviamente el ánimo positivo de la población, de la ciudadanía, sin que nadie convocara ese evento del cacerolazo el día 21 de noviembre en la noche. Sí, amplios sectores de la población en Bogotá, de quienes habíamos estado en las movilizaciones y de quienes no habían podido asistir por múltiples razones, salieron a las calles, a las ventanas de sus casas, a los balcones, o simple y llanamente a sus conjuntos, a hacer el cacerolazo, a hacer exactamente sonar las cacerolas de sus cocinas, señalándole al gobierno exactamente que le daban pleno respaldo a todo lo que estaba sucediendo y adicionalmente también una expresión también para decir que todo esto lo podemos hacer sin violencia, pero es evidente que el cacerolazo es una actitud espontánea de la gente que muestra exactamente el fervor y el consenso que hoy tiene esta movilización nacional contra este gobierno y que desafortunadamente no sigue atender. Y que al otro día, por diversas redes y sabiendo exactamente el buen suceso del día anterior, de la noche anterior aquí en Bogotá, por las redes empezaron a aparecer unas invitaciones a unos cacerolazos, incluido el senador Gustavo Petro también empezó a trinar, y entendemos la audiencia que tiene el senador Gustavo Petro,
en esta situación, y el Comité Nacional de Paro, sí, resolvió entonces respaldar esa convocatoria también del cacerolazo a las 5 de la tarde en el día de ayer en todo el país, cosa que se cumplió exitosamente también, hay que decirlo, solamente con el lunar negro de aquí de Bogotá, sí, en el cual una estrategia de terror y de zozobra montada por el mismo gobierno, tanto nacional como distrital, es decir, Duque y Peñalosa se pusieron de acuerdo. Primero, inmediatamente desalojaron a punta de gases, de muy efectiva chorros, la policía para desalojar de agua, 30.000 de bolillazo manifestantes. físico a quienes en ese momento desarrollaban en la Plaza de Bolívar una manifestación pacífica, civilista, democrática, insistiendo exactamente en los reclamos de la población y en la exigencia que el gobierno atienda sus peticiones. Sin embargo, pues, empezó una ola allí de terror que se fue desarrollando a lo largo y ancho de las diversas comunidades que salieron a hacer sus cacerolazos y terminamos desafortunadamente en un triste episodio de un toque de queda, que son las premoniciones de lo que nos quiere hacer ver el gobierno, que se comporta exactamente con una actitud fascista, y es volver a los viejos tiempos del estado de sitio, llamados hoy estados de sección. Pero es lo mismo desde el punto de vista político, es decir, a limitar y restringir las libertades ciudadanas. Eso fue lo que pasó ayer aquí en Bogotá, es lo que ha pasado en Cali. Y el terror y la zozobra la terminan es provocando ellos inmediatamente, como ha quedado demostrado en múltiples videos que en las redes sociales hoy circulan. Afortunadamente existe eso para demostrar de que en eso está involucrado directamente los órganos militares del Estado, la policía y el ejército, y por eso nosotros, la ciudadanía, no nos podemos dejar seguir confundiendo. Nosotros estamos en una movilización constitucional y legal, es nuestro derecho a la protesta, la hemos hecho de manera pacífica, de manera civilista, de manera democrática, eso sí, indignados, por supuesto, porque estamos indignados por todas estas circunstancias, pero no podemos hacer que el terror termine proliferando y justificando acciones como un estado de conmoción interior, que es lo que pretende el gobierno de Duque para poder proceder contra las direcciones de los movimientos y obviamente contra la ciudadanía en general. Bueno, llama mucho la atención que se pueda disolver una manifestación pacífica, una concentración pacífica del cacerolazo de 30.000 o de 20.000 personas en la Plaza de Bolívar y disolverla en 5 minutos, pero no se pueda controlar con el ejército a 300 vándalos, entre comillas, en las calles de Bogotá tratando de agredir a las comunidades en sus residencias. Es muy extraño. Ayer viendo la escena, 300 personas, todo el ejército, y no los podían detener, pero disolvieron en 5 minutos de manera muy efectiva la Plaza de Bolívar, que lo único que tenían los manifestantes eran las cacerolas. Bueno, vamos para el Comando Nacional de Paro, ¿no? Para el Comité Nacional de Paro. 9 de la mañana, estaremos muy pendientes. Fabio Arias. ¿Me deja decir algo adicionalmente? Pero por supuesto, Fabio, este programa tiene que ver con lo del 21 de noviembre. Hombre, dos cosas. Primero, mañana se cumplen los 3 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Sí? Yo creo que el país debe registrar que inclusive parte de esta movilización social es parte exactamente de una especie de apertura democrática que pudiéramos haber tenido sobre el tema de la violencia, a la cual hoy nos quiere regresar Duque, y por eso es tan importante persistir, insistir en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces mañana estaremos obviamente conmemorando y celebrando, por qué no decirlo también, los 3 años del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y obviamente que saludamos y respaldamos especialmente al partido de las FARC por mantenerse exactamente en esa política, persistir en el cumplimiento de los acuerdos, no desesperarse frente a los incumplimientos que este gobierno hace, y no solamente los incumplimientos, sino las acciones en contra del acuerdo de paz. Lo otro es que hay una movilización de mujeres en el Día de la No Violencia contra la Mujer, el 25, el día lunes, y estamos llamando y convocando desde el Comité Nacional de Paro a que este día también, en medio de esta celebración, de esta conmemoración, podamos exactamente también expresar nuestros descontentos
contra la violencia a la mujer, pero también contra la violencia del gobierno hacia los ciudadanos. Será en todo el país, y aquí en Bogotá habrá una movilización a partir de las 4 de la tarde desde el Planetario Distrital. Bueno, Fabio, muchas gracias, un abrazo, estamos pendientes de las orientaciones del Comando Nacional de Paro que se reunirá del Comité Nacional de Paro que se reunirá a partir de las 9 de la mañana del día de hoy. Bueno, gracias Fabio, un abrazo. A propósito de lo que señalaba el compañero Fabio Arias, próximo lunes 25, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos entonces como invitada a nuestra compañera Consuelo Ahumada Beltrán. Consuelo, como todos sabemos, es directora del colectivo de género Malú, también directora de la revista Nueva Gaceta, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York. Consuelo, muy buenos días y muchas gracias por este para audio. las compañeras y compañeros que escuchan este programa. El próximo lunes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, una fecha que fue establecida por las Naciones Unidas hace precisamente 20 años. Quiero hacer unas reflexiones sobre la importancia de esta conmemoración en la situación actual. Primero, esta fecha se estableció para rendirle homenaje a las 3 hermanas Mirabal de República Dominicana, quienes fueron asesinadas por el régimen de Leonidas Trujillo hace 59 años, en 1960, en plena Guerra Fría. Trujillo fue un dictador sanguinario, reconocido además por ser violador de muchas mujeres y niñas, aprovechándose de su poder. Fue impuesto por Estados Unidos, que desde ese entonces ponía y quitaba presidentes en Latinoamérica y en el mundo, tal como lo sigue haciendo ahora. Hace 2 semanas nomás, Estados Unidos promovió y patrocinó un golpe de Estado en Bolivia y el pueblo boliviano, hombres y mujeres, sigue resistiéndose todavía contra este golpe. Las hermanas Mirabal, además de ser jóvenes valientes, luchadoras contra la dictadura, reivindicaban con su trabajo el papel revolucionario de la mujer en sociedades profundamente machistas y patriarcales. Por eso las mandó matar el régimen de Trujillo. Segundo, a pesar de los avances importantes que ha habido en cuanto a legislación y visibilización de la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones, esta sigue siendo muy grave en Colombia y en América Latina. Hay un número muy alto de feminicidios en todos estos países, así como expresiones de violencia intrafamiliar que afectan en especial a la mujer y a los niños. A ello contribuye la prevalencia e incluso el resurgimiento de valores patriarcales muy ligados a la tradición, pero también al afianzamiento de corrientes de extrema derecha apoyadas en una visión religiosa tradicional que justifican y naturalizan la violencia y el maltrato a la mujer, así como su papel subordinado en el hogar y en la sociedad. Pero además de los feminicidios y la violencia, hay otros tipos de violencia que afectan a la mujer, como la violencia laboral, social, económica, cultural y simbólica. En la época actual, marcada por el auge de la xenofobia, el racismo, la exclusión, la mujer representa un porcentaje muy alto de las personas que son víctimas de estas manifestaciones. De hecho, hoy se habla de que la pobreza tiene rostro de mujer. Por último, señalemos la importancia del momento en que se conmemora esta fecha en este año. Ha sido un año marcado por la lucha de varios países latinoamericanos contra las políticas neoliberales que incrementan la violencia contra la mujer. En Colombia estamos viviendo un momento muy importante en esa lucha. La enorme movilización del pasado jueves en todo el país en contra del paquetazo de Duque, de la defensa del acuerdo de paz y de otras reivindicaciones, hace que la conmemoración y la movilización del próximo lunes 25 tenga un significado todavía más especial. Por eso invitamos a todos a marchar el próximo lunes en la tarde. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país.
Partido del Trabajo de Colombia es el que ha hecho el país entero. Es un paro absolutamente justificado, con 10 puntos que motivaron el paro, donde los principales se agrupan en dos vertientes: los que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, porque el problema de la paz es un problema de todo el país, no es solamente de los que fueron actores armados del conflicto. Hoy el problema de la paz es de toda la sociedad, y este es un gobierno y una corriente política que es el uribismo, que se niega a cumplir los acuerdos de paz, que ha prometido hacerlos trizas y que nos puede llevar a una nueva confrontación armada que no le sirve absolutamente a nadie, y menos al progreso de Colombia y a la defensa de la vida, la honra y bienes de los colombianos. Y un segundo grupo de objetivos es el enfrentamiento justo del pueblo, dirigido por los trabajadores, representado por los trabajadores, por los maestros, contra las políticas neoliberales. Es decir, eso de echar sobre los hombros de los trabajadores y los sectores productivos los resultados de las crisis económicas causadas por la política neoliberal. ¿A qué me refiero? Me refiero a la reforma tributaria, llamada eufemísticamente y que ley de financiamiento. Me refiero al proyecto de reforma laboral y reforma pensional, que han tenido que detenerlos, que negarlos vergonzosamente, pero que lo tenían ya incluso en discusiones en el Congreso de la República y en los foros académicos. Me refiero a todo el programa de privatizaciones, a la constitución del holding financiero, a la sobretasa para pagar los daños, los déficits de Electricaribe que está pagando el pueblo, en fin, una serie de atropellos que muestran a Colombia con la paradoja de que dicen que avanza el crecimiento, Colombia crece económicamente, pero aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, aumenta el desempleo. Aquí hay algo que no está funcionando, y por más gabelas que el gobierno le da a los grandes empresarios, estas gabelas no redundan en bienestar para la población. Por eso se hizo el paro, por eso el paro fue exitoso, por eso el paro contó con movilizaciones en casi 500 de los 1.103 municipios que tiene el país. Por eso contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas, con excepción de las de la coalición de gobierno. Por eso contó con todo el movimiento sindical y pensional, con los maestros, con las juntas de acción comunal y las comunidades. Por eso tuvo esa movilización tan gigantesca que no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Bueno, el otro asunto es el cacerolazo. Yo creo que aquí parece que esto hay que resaltarlo, ¿no? Es el cacerolazo, este hecho nuevo, o no nuevo, el cacerolazo es una expresiones de rebeldía y protesta de los países y de los pueblos, pero el hecho como se derivó después de la movilización social, ahogando los hechos aislados de violencia, yo creo que esto merece un comentario pues por parte tuya, Yesid. Es que la reacción del gobierno, en vez de sacar las lecciones adecuadas, en vez de resaltar que el 99% de la población y de los trabajadores desfiló, se movilizó, paró pacíficamente, se dedicaron a resaltar el 1% de los disturbios y de las peleas con un sector que ellos llaman los vándalos, que es imposible que no estén en una movilización de tal magnitud y que no cuentan con el respaldo ni del comando de paro, ni de las centrales obreras, ni de la gente que dirigió la batalla, pero ahí se entró el gobierno todo. Entonces hay una reacción espontánea de la población ante las partes oficiales que estaba dando el gobierno para deslegitimar la protesta, para menospreciarla, de seguir peleando, y la forma de pelea de esa noche fue un cacerolazo que se extendió primero a las principales ciudades del país y en segundo lugar a todos los estratos sociales, como fue el caso de Bogotá. Cacerolazo hubo desde Soacha hasta Cota, y el gobierno debe tomar nota. Un cacerolazo gigantesco fue la concentración de 500 personas frente a la casa donde vivía Duque cuando no era presidente, pacífica, en paz, para notificarlo.
que tiene que virar la política. Porque esta es la otra consecuencia del paro. Esto tiene que tener una consecuencia. Es que el gobierno se siente con el movimiento sindical, con las organizaciones sociales, con el país nacional, a discutir las rectificaciones políticas, a llegar a acuerdos para buscar un pacto que reivindique los objetivos del paro. El gobierno no la puede sacar gratis, ni puede pretender que la va a sacar gratis después de semejante movilización. Esto, por ejemplo, tiene que repercutir cómo va a ser el aumento del salario mínimo. Una cosa es el aumento del salario mínimo con todas las ventajas para el gobierno y los empresarios, y otra cosa es el aumento del salario mínimo después de semejante movilización. Así es. Y así todas las reivindicaciones democráticas. Ahora, Miguel, esto tiene un factor que todavía se está analizando. ¿Cómo así que a partir del segundo día la policía pasa por los conjuntos residenciales de los barrios populares y de clase media a decir que tienen que armarse para defender su propiedad porque hay vándalos que los van a asaltar? Aquí nadie niega el aprovechamiento del lumpen de las situaciones complicadas. Ahí está el saqueo de algunos supermercados, pero algo va del saqueo de algunos supermercados, asuntos absolutamente connaturales a una movilización que se sale de madre. Algo va de eso a que haya asaltantes y vándalos para amenazar todos los conjuntos residenciales de Bogotá, y en el caso de ayer haberle hecho pasar la noche en blanco con toque de queda a los habitantes de los barrios populares y de clase media, cuidando sus bienes. Esto es una estrategia destinada a que la gente se olvide de los motivos del paro y entre a preocuparse por su propiedad privada, porque el Estado no le garantiza eso. Fue la policía la que pasó avisando que tenían que armarse de palos, de machetes, de pistolas, de lo que tuvieran, buscando una zozobra y un enfrentamiento entre la población civil. Que sí. Hubo atracos, claro que hay atracos porque hay un sector lumpen de la sociedad que aprovecha esto, pero esos videos de la policía recorriendo las calles del barrio Policarpa Salabarrieta, rompiendo los vidrios panorámicos de los carros que estaban parqueados en las aceras y las ventanas de las casas del primer piso, debía ser prueba para la Fiscalía, para el Congreso, para la Procuraduría, para que se juzgue la actitud vandálica de la policía en Bogotá. Yo creo que aunque no estaba esa reivindicación, yo creo que es lógico que hoy las organizaciones sociales, los sindicatos, las comunidades soliciten como una reivindicación del paro la disolución inmediata del ESMAD. Así es. Eso no es un cuerpo para proteger la protesta, para proteger los que protestan, para contener los vándalos, para poner orden. Este es un cuerpo de agresión beligerante que ayer disuelve una manifestación pacífica, un cacerolazo en la Plaza de Bolívar. Muy efectivo, a ¿no? punta de gases y de bombas aturdidoras sin que hubiera ningún mérito para ello. Aquí hay una restricción de las democracias, de las garantías democráticas que están sustentadas en el terror colectivo, en el pánico colectivo que está propiciando el gobierno y la policía. Muy efectivos para disolver decía yo ahorita hablando con Fabio, para disolver 20.000 personas en la Plaza de Bolívar, que tiene solamente la cacerola, pero muy poco efectivos para poder apresar 300 vándalos que estaban en algunas partes del territorio bogotano. Bueno, Jessy, estamos muy atentos, un abrazo fraternal, del balance que estamos desarrollando, estamos atentos a la reunión del del Comité Nacional de Paro que estará sesionando a partir de las 9 de la mañana del día de hoy. Muchas gracias y un abrazo a todos y todas, compañeros Yesid, a los compañeros del equipo del trabajo del Partido del Trabajo de Colombia. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo a los maestros y maestras de Bogotá y de Colombia. Gracias. Un abrazo, Yesid. Vamos con Andrés Valle en el encuentro con la música. El Mechú del Rock. Mechú del Rock. Encuentro con la música.
Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música tiene el propósito de seguir denunciando el paquetazo de Duque, de reconocer el esfuerzo del pueblo colombiano en las marchas desde el jueves y de denunciar la destrucción y los actos vandálicos auspiciados por la policía y por sectores de ultraderecha que quieren desvirtuar el paro nacional. Escuchemos un fragmento de El Pueblo Unido interpretado por Inti Illimani. Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Ahí estuvo El Pueblo Unido, Inti Illimani, una canción de hace más de 40 años que cobró vigencia con el golpe de Pinochet y la derrota de el aniquilamiento, el asesinato de Salvador Allende. Hoy vuelve a tomar en nuestras calles sentido.
Bueno, y lo que dijo ya Salvador Allende cuando estaba siendo bombardeada la Casa de la Moneda, no podrán detener los procesos sociales ni con la represión ni con las balas. Yo creo que esto sigue siendo vigente, lo hizo un hombre valiente que no se entregó al régimen fascista del señor Pinochet. Bueno, también vamos a saludar ahora pues a nuestro conductor estrella Armando Castillo, quien cumple años hoy. Feliz cumpleaños, Carajo, Armando. nace una estrella de Nace cumpleaños. una estrella, cumplió años Debe ser hoy. como 25. Esperamos la parte del ponqué. Y también un saludo a mi hermana Ángela Ballesteros, que está también hoy de plácemes, de cumpleaños también, veamos, los miembros. Bueno, y aquí nos están siguiendo Sara Márquez, Jorge González, Raúl Vázquez, el vicepresidente de nuestra ADE, Angélica Rodríguez, Carlos Rodríguez, Rafael Pasos, Cristian Balcázar, Gladys Vázquez, Kevin López, Ivonne León, Sonia Vivas y Luisa Salamanca. Y por supuesto vamos a darle entonces, a propósito de Sonia Vivas, Sonia. entonces... Vamos con director. el Rincón de Apolonia, en Encuentro con las Mujeres. Los derechos de las mujeres colombianas, el desfase entre el discurso y la práctica. Sonia Liliana Vivas Piñeros, delegada del Congreso de la CUT, representante sindical de la localidad de Usaquén, docente de Ciencias Sociales. Muy buenos días, Sonia. Jairo, Miguel, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de nuestro programa Encuentros Pedagógicos. Bueno, Sonia, tenemos el día lunes próximo, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué dice hoy el Rincón de Apolonia, hoy en directo, sobre este tema y por supuesto los que se derivan de lo que pasó en la Jornada Nacional del 21 de noviembre? Así es, Miguel, pues inicialmente el plan era estar allá en los micrófonos de manera presencial, pero pues obviamente por estas coyunturas de último momento no fue posible estar allí presencialmente. Pues efectivamente sí, estuvimos atentos a la rueda de prensa que hizo el Comando Central de Paro, la manifestación, la marcha que se convoca para este 25 de noviembre con ocasión del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, constituye un momento más en el marco del Gran Paro Nacional que iniciamos este jueves. Pues obviamente es muy importante para nosotros que esta fecha, el 25 de noviembre, se visibilice en el marco de este paro, porque definitivamente la consigna también desde la voz de las mujeres es que no podemos permitir que la paranoia nos gane. Las mujeres somos las guardianas de la vida y en ese sentido tenemos que luchar con todo lo que tenemos a mano y ese momento de la manifestación del 25 va a ser muy importante, Miguel. Bueno, queremos escuchar entonces tu columna de hoy a propósito de la jornada. Sí, efectivamente para hoy teníamos preparado un rincón de Apolonia que iba a continuar lo que comenzamos a trabajar la semana pasada ya en los estudios de emisora Mariana. La semana pasada conversamos un poco sobre las grandes tareas que tenemos, de pronto no en términos de crear nueva legislación, porque la legislación existe, de pronto faltan algunas cosas, pero la estructura legislativa relativamente es buena, pero lo que se necesita definitivamente es que las ciudadanías nos apropiemos de ello. Por eso, pues con ocasión de ese primer momento que tuvimos la semana pasada, hoy pues era importante profundizar mucho en el caso colombiano. Entonces, pues para eso la reflexión que les presento para el día de hoy tiene que ver un poco con el hecho de, muy en relación con lo que la profesora Consuelo también en su audio nos dejó esta mañana, seguir reflexionando sobre todas las tareas pendientes que hay en torno a la cultura machista y patriarcal, que la violencia contra las mujeres no solamente se efectúa en términos del maltrato físico, sino que también hay un montón de espacios simbólicos, de espacios verbales, de espacios psicológicos donde esa violencia también se hace presente y que los mecanismos de la democracia participativa que tenemos en el caso particular de las mujeres todavía deben seguirse trabajando, debe seguirse profundizando mucho más que en lo participativo, en lo representativo, pero evidentemente desde un auténtico enfoque de género, porque por eso incluso en las discusiones que hemos dado no solo al interior del espacio sindical, sino en muchos otros espacios sociales, debates en torno a la ley de cuotas, a otros espacios de representación, aún no son efectivos porque precisamente el enfoque de género no se hace presente. No basta con que una mujer esté allí representándonos, necesitamos que esa mujer o esos compañeros también
se apropien directamente de lo que son las demandas históricas de las mujeres, las representen, las agencien y nos permitan que el enfoque de género se constituya como en la base de todas las relaciones sociales que tenemos, Miguel. Y pues en torno a eso, digamos que, como ustedes también lo saben, desde el Rincón de Apolonia, otro de los espacios que es muy importante trabajar es el espacio de lo rural. Si en torno a toda esta reflexión sobre la violencia contra las mujeres, quienes desarrollamos nuestra vida en los espacios urbanos tenemos tantos problemas, pues es innegable que en el caso de las mujeres rurales la cuestión se agudiza muchísimo más. Las desventajas en todos los sentidos que las mujeres rurales tienen son innumerables y obviamente si a eso le añadimos la coyuntura del conflicto armado, ese que desde el gobierno pretenden negar, ese que desde el Centro de Memoria también quieren despachar y quieren narrarlo de otras maneras distintas, hace que el panorama para las mujeres rurales sea mucho más complejo y que definitivamente necesitamos que el 25 de noviembre se visibilice también ese espacio de la mujer rural, porque si las tareas están tan pendientes en la agenda general, para el caso de esas mujeres, la agenda sí que necesita de muchas otras tareas. Justamente por eso, pues concluiríamos en la reflexión que tenía preparada para el día de hoy, que necesitamos que esos nuevos feminismos que se están agenciando constituyan un espacio de denuncia, pero a la vez un espacio de construcción de esas nuevas ciudadanías, unas ciudadanías en las que la igualdad de hombres y mujeres se haga presente en todas las relaciones sociales, en todos los mecanismos de participación. Laboralmente, pues es bien sabido que las remuneraciones que contamos las mujeres en muchos espacios, en el caso educativo, pues por fortuna, por las ganancias históricas del sindicato que tenemos, hemos logrado que exista paridad, pero esa situación es una dentro de muchas otras en donde todavía la desigualdad en términos salariales se mantiene. Y asimismo, en términos del escalamiento laboral, de los ascensos y demás, ese tipo de cosas hay que seguirlas pensando. Lo mismo lo de las nuevas masculinidades, las nuevas paternidades, porque definitivamente la crianza de los hijos es una tarea conjunta, Miguel. Entonces, en ese orden de ideas, este Rincón de Apolonia del día de hoy, además de invitar, obviamente, a que participemos de manera masiva el 25 de noviembre, también intenta invitar sobre todo a que en el día a día de las relaciones interpersonales seamos cada día un 25 de noviembre, Miguel. Bueno, Sonia, a través tuyo y por supuesto a todo el equipo de Rincón de Apolonia, un reconocimiento por esta labor que estás desarrollando desde el Rincón de Apolonia, a los compañeros del género, a las compañeras del colectivo de género Malú y por supuesto a todas nuestras compañeras del equipo de renovación magisterial, pues porque han jugado un papel muy importante en la dirección y del activismo en el magisterio de Bogotá y de Colombia. Tenemos un equipo de compañeras realmente ejemplar en todo el país, varias de ellas directivas de la organización sindical en su región. Los casos son, no quiero mencionarlos porque no alcanzaría el tiempo, pero adicionalmente por el temor a dejar a alguien por fuera, pero vale la pena insistir en esto. Pero yo quiero hacerte una pregunta muy precisa, Sonia. ¿Qué hacemos en la escuela sobre el tema de la no violencia contra la mujer? Es decir, ¿qué propuesta? Yo sé que no la podemos desarrollar ahorita, no estoy pidiendo un currículo, pero digamos, ¿a qué tendríamos que dirigirnos en la escuela para contribuir a esa lucha universal por la eliminación de la violencia contra la mujer? Pues bueno, efectivamente, además de darte las gracias por tanto reconocimiento y que efectivamente es muy necesario porque precisamente todos los seres humanos somos seres de motivación y en la medida en que se reconoce el trabajo uno sigue abarcando y queriendo hacer muchas más cosas y efectivamente que esa felicitación se haga extensiva a todas las mujeres de nuestro grupo de renovación, del colectivo Malú, al cual también tengo el honor de pertenecer, y efectivamente a cada mujer que en sus espacios laborales, comunitarios, familiares, desarrolla este tipo de tareas. En el caso particular de la escuela, pues nos hemos dado la tarea no solo desde el Rincón de Apolonia, sino también dentro del encuentro que tenemos con el colectivo de mujeres Malú, de apostarle más a una estrategia cultural. Es decir, nosotros sí consideramos que la escuela, ante todo, es un espacio cultural. Y en la cultura se configuran los sujetos, se configura la política, se configuran las formas diferentes de construir el mundo. Esto de lo cultural comienza obviamente desde las relaciones
más cotidianas, desde el uso del lenguaje, que ustedes saben que es una de las banderas que desde el Rincón de Apolonia hemos levantado y hemos sido siempre muy reiterativas en defender, porque definitivamente asumimos que lo que no se nombra no existe. Pero ese cambio cultural de la escuela, nosotros sí consideramos que, a diferencia de pronto de tantas reflexiones que se hacen sobre la pedagogía y la educación, que ponen en el centro a los estudiantes y las estudiantes, debe comenzar por los docentes. Nosotros, como docentes, debemos revisarnos culturalmente primero, porque todo lo que llevamos, todas nuestras experiencias de vida, nuestros juicios de valor, son los que ponemos en juego en el aula. Y si eso no se revisa de entrada, es muy difícil que uno pueda contribuir a un cambio sustancial desde ese espacio a nivel de toda la sociedad. Entonces es muy importante que los maestros y las maestras se revisen en esas construcciones culturales. Evidentemente vamos a encontrar que tanto hombres como mujeres hemos sido constituidos dentro de la cultura machista y patriarcal. No está mal reconocerlo, lo que está mal es quedarnos allí. Debemos trascender, debemos precisamente revisarnos en todas esas construcciones que tenemos y comenzar a problematizarlas y a modificarlas. Creo yo que esa es la principal apuesta que debemos hacer, por lo menos en una primera fase de transformación. Los profes y las profes debemos entrar a revisarnos. Bueno, creo que hay que dar una línea gruesa. Propondría otra, Sonia, pues va muy ligada el tema de las mujeres en la historia nacional, que tú también ya la has trabajado y ahora vas a jugar un papel muy importante como representante ante la Comisión Asesora de Enseñanza de Historia. Después hablaremos de eso con mayor detenimiento y hacer el extensivo el reconocimiento a la batalla que han librado las compañeras de muchos sectores y en la pasada elecciones del 27 de octubre, nuestras compañeras del equipo de renovación, del equipo del PTC y de otros sectores como candidatas adilesas, muy importante el papel, tanto así que yo creo que además de el papel que jugaron para adilesas, el papel que jugó sobre todo para impulsar que por primera vez en la historia de Bogotá haya una alcaldesa mujer, y hace un reconocimiento al género, al papel de la mujer y también, por supuesto, a la diversidad. Sonia, Polita, como te decimos cariñosamente, abrazos fraternales, 4 de la tarde, Planetario Distrital, lunes 25, movilización, insistiendo universalmente, planetariamente, en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Que es lo que estamos trabajando todos, y vale recordar lo que decía Yesido ahorita con respecto al ESMAD, ¿no? Vemos esas imágenes donde el ESMAD coge a una niña que está fotografiando, le pega el golpe en la cara y después la coge del pelo y la arrastra. Esas son las imágenes que debemos mostrar de lo que es el ESMAD contra la mujer, cuando nosotros hablando de no la violencia de la mujer y estos cuerpos inventados agrediendo a las mujeres. Bueno, Polita, un abrazo. Y estamos entonces en sintonía. Vale, Jairo, Miguel, efectivamente todo lo que dicen ustedes, absolutamente cierto, la brutalidad policial haciendo presencia, recordar de verdad, insistir en la presencia del 25 con una prenda morada, porque para las mujeres el color morado es absolutamente simbólico. Violeta. Abrazos. Abrazos. Bueno, abrazo. Vamos a corte institucional, director, que yo le quité ya el papel. Sí, vamos con el corte institucional y luego entramos, saludamos a Ángel Pérez desde acá para que se aliste. Gracias. Es el director, qué pena, pero... Muy buenos días a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a Miguel Pardo y a Heidi, a quienes hacen este programa. Sobre los hechos de esta semana, debo reconocer que quienes luchamos por la paz, siempre creíamos que un suceso que iba a marcar el proceso de paz era el fortalecimiento de los procesos democráticos, de la oposición y de las posibilidades de que el pueblo colombiano se organizara para obtener reivindicaciones y exigirle cambios a los gobiernos y a quienes dirigen esta sociedad. Y yo creo que es la primera expresión de este hecho. Un reconocimiento muy especial a los docentes y de manera especial a los jóvenes y a los estudiantes, quienes con su organización, su participación, dieron ejemplo el día jueves por todo el país sobre
lo que puede pasar cuando el pueblo se organiza y cuando la sociedad exige de manera democrática y civilizada el cumplimiento de sus derechos. Sobre los actos de violencia, ahí hay mucho análisis, pero hay intereses de sectores de extrema derecha y no sé si gubernamentales para que las discusiones y las propuestas que se hicieron y que motivaron el paro hoy no sean el hecho trascendental de la discusión, sino el tema de violencia. En segundo lugar, sobre las reivindicaciones y los hechos que dieron origen al paro, creo que no puede haber dudas. El primer punto es que están matando a los líderes sociales. Y eso es muy grave porque los líderes sociales son quienes están luchando en el campo y en los territorios más olvidados contra la barbarie y en defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, está muy bien que quienes tenemos un sentido y un talante democrático, una primera reivindicación es que no los pueden sacar, no los pueden seguir matando, y este debería ser un punto en el cual la sociedad se tiene que parar y decirle al gobierno que ni un muerto más de esos líderes sociales y que tiene que tomar todas las acciones para evitar que siga sucediendo. En segundo lugar, es un gobierno neoliberal cuyo talante de reformas es por ejemplo, la reforma tributaria que baja impuestos a los sectores más ricos, a los empresarios, en contravía de lo que mandan los cánones, y es que en general los sectores con mayor riqueza paguen más impuestos para que a su vez podamos hacer programas de equidad y de lucha contra la pobreza desde el gobierno. Y en tercer lugar, es un gobierno totalmente alejado de los intereses de una buena parte del sector de la sociedad. Por ejemplo, todos los que apoyamos el proceso de paz sabemos que la única manera de fortalecerlo y de avanzar en este proceso es hacer inversión en los municipios más pobres, en las zonas de mayor violencia, es trabajar con las organizaciones sociales que en esos territorios están apoyando y apoyaron el proceso de paz, pero este gobierno no ha querido entender que el proceso de paz tiene el apoyo de por lo menos el 50% de la población. Y un punto final es que una reivindicación también muy importante es el tema de la corrupción. Es que ahí hay un dato de Transparencia por Colombia que dice que entre el 2016 y el 2018 cerca de 17 billones, es decir, casi la mitad de lo que se invierte en educación, de alguna manera se nos fue en corrupción. Y eso es el tema de la paz, el tema de las reivindicaciones sociales, el tema de que no nos maten más a los líderes sociales y el tema de la corrupción son motivos de una lucha democrática, de una lucha participativa y de una sociedad que se opone a un gobierno que no quiere escuchar y que de alguna manera, ojalá para bien de este país, tome una decisión de cambio. Agradecemos del sector educativo, muy importante, de Ángel Pérez Martínez, nuestro asesor y experto nacional e internacional en política educativa pública. Sí, Ángel Pérez Martínez, economista de la Universidad Nacional, especializado en finanzas públicas y con máster en políticas públicas y especialista en educación. Saludamos ahora a Andrés Cubides Rodríguez, segundo apellido es muy importante, compañero. Andrés Cubides Rodríguez, muy buenos días, pero antes también vamos a saludar a los que se nos pegaron a la sintonía también. William Puentes, Absalón Cabrera, Andrés Cubides, José Ángel Beltrán, Luis Alberto, Eduardo Clavijo, Pacho Valencia. Ajá, desde la capital mundial del vallenato, ¿no? Mario Blanco, Dairo Herrera, Sandra Camargo, Emilia Manosalva, Gladys Vázquez, Kevin López, Mariam Romero. A todos ellos un abrazo por estar en sintonía. Y ahora sí, pues Andrés, muy buenos días. Jairo, muy buenos días. Un saludo muy especial a Encuentros Pedagógicos. He entendido pues las dificultades que se han tenido hoy para realizar el programa y pues, hombre,
Este programa hoy ha sido una guía muy importante para el análisis de la situación tan difícil que vive el país. Entonces, les agradecemos mucho y aquí en mi familia pues están todos pues atentos a que... Bueno, Andrés, un abrazo. A los análisis que se han hecho. Un abrazo muy fraternal. Sabemos que la situación en Suba, pues, en varias partes de la ciudad, pero por el lado donde tú vives, estuvo bastante delicada debido a todos estos acontecimientos que ya analizamos, pero que, insistimos, aquí lo que le está estorbando al régimen son el ruido de las cacerolas de toda la población y lo quiere opacar. El ruido ese de las cacerolas, ese ruido hoy revolucionario de las cacerolas lo quiere opacar con actos de temor organizados, como hemos denunciado, y sea esto de paso que nosotros invitamos a los órganos de control, a la personería, a los órganos como la personería de la Defensoría y también incluso a los de control, para que analicen, investiguen los videos que están circulando por las redes, en la cual los supuestos vándalos bajan de los camiones de la policía, siendo distribuidos por todos los barrios de la ciudad. Bueno, Andrés, nuestro informe de la Junta Directiva de la AD, la cual eres tú el secretario de Asuntos de Salud y Seguridad Social, un tema muy importante. Sí, muy importante, Miguel. No, indudablemente la participación en el paro del magisterio fue total. El paro fue efectivo y los maestros participaron de manera multitudinaria. Mire, estuve saludando a los compañeros en la marcha. No hubo una unidad de la AE, pero sí hubo las pancartas seguidas de sus maestros de cada uno de los colegios a quienes saludé en la marcha, y todos fueron muy disciplinados. Avanzamos hasta la Plaza de Bolívar, que además nos la habían negado inicialmente, pero la presión logró que lográbamos llegar allá hasta el Congreso a expresar nuestra inconformidad. Puedo decir que hay un parte de victoria en el sentido de que la convocatoria que hizo la ADE y SECODE fue magnífica y fue atendida por todos los maestros. Es que la indignación es total, no es solamente que estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, Miguel, de los 36 acuerdos de los cuales el gobierno nacional le ha tratado pues como de hacer conejo y ha tratado de dilatar en el tiempo, a ver si se nos olvida, pero ya es la situación de los acuerdos, la situación política nacional, que no es alejada de los maestros, porque los maestros tenemos hijos, tenemos familias y somos conciudadanos, pues todas estas medidas neoliberales de las tensiones contra la reforma laboral, pues nos hace unidad de tema en todo el país, y por eso la indignación es total, del cual el magisterio pues forma un bastión bastante importante, Miguel. Bueno, cuando tú dices que cuando la ADE no se pudo estar unida en la movilización, no estábamos unidos, lo que pasa es que estábamos entre todos los trabajadores, me refiero a ese tema, sí, ¿no? Que las otras organizaciones iban llegando, se iban acomodando y nosotros íbamos... Claro, Miguel. Impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? La movilización fue de tal magnitud que era imposible encontrarse en la marcha. O sea, entonces la gente se iba nucleando alrededor de su pancarta, pero por eso digo yo que la gente muy disciplinada, y llegamos a la Plaza de Bolívar. Además que debo caracterizar que se atendió que nuestra marcha era pacífica, pero desgraciadamente en la llegada a la Plaza de Bolívar allá, ya al final, y como ha sucedido en muchas cosas, en muchos espacios del país, han habido las provocaciones de los infiltrados del gobierno, cuyo interés es tratar de desvirtuar la organización disciplinada y pacífica de las marchas, y termina lo que terminan desalojándonos de la plaza y quitándonos pues un espacio donde le queremos expresar al Congreso Nacional y al Gobierno Nacional que no le vamos a dejar pasar las medidas. Ahora, fue un día muy traumático, pues al final que fue complicadísimo llegar a las casas aquí en Bogotá, pero yo también señalo lo que dijeron hace un rato. El paro continuó y la participación de la gente fue vincularse más con el cacerolazo. Eso ha hecho que las mamás, los hijos, todo el mundo desde sus casas participe de manera, incluso movilizaciones desde los conjuntos residenciales y de los barrios con sus cacerolas, haciendo más larga el paro. Entonces, y anoche pues también se prolonga el cacerolazo, pero con una adición más.
y es que el ambiente de zozobra y de inseguridad en que ha metido el gobierno nacional a toda la población colombiana, pues es como el indicativo en que el gobierno dice, no, aquí yo soy el salvador, porque después aparece como que saca de la crisis a la población colombiana, pero eso es como una estrategia para tratar de opacar el verdadero objetivo que tiene el paro y el reclamo a este gobierno, que tiene que echar para atrás todas esas medidas. Andrés. El Comité Nacional de Paro muy bien lo hizo el día de anteayer, señalando la efectividad del paro, pero no hay que estar en un sentido de alerta. Por lo demás, pues aquí en Bogotá... Una cosa ahí, Andrés, yo creo que es muy importante lo que ha sido una serie de tareas que tenemos pendientes. Reitero, pues el día 25 que tenemos ese evento nacional, que es la conmemoración por internacional el día de la no violencia, que se acabe la violencia contra las mujeres, y vamos a seguir exigiendo el encuentro con la Secretaría de Educación, Miguel. Es imposible que a estas alturas de la vida nuestros compañeros provisionales no tengan una seguridad para el año 2020. Debo reseñar que estuvimos contigo, también que estuviste ahí presente en el día 20 en la plazoleta de la Secretaría de Educación, exigiéndole a la Secretaría de Educación solución concreta a los provisionales. Ahí sí hiciste una muy buena intervención señalando los aspectos que se trabajan en el punto de provisionales y que tú muy bien resaltaste, en el sentido de que no se puede cambiar provisional por provisional, que a los compañeros apenas se les acabe el tiempo de contrato, pues se les vincule inmediatamente también en otra vacante que quede de la misma figura, pero que también se les reconozca su especialidad, su formación docente, su profesionalismo, y que sea ubicado en otra vacante, pero que se le dé seguridad laboral. Entonces ahí estuvo muy buena esa participación, hicimos un muy buen meeting frente a la Secretaría de Educación, y esta semana que viene pues tenemos también una serie de tareas importantísimas, ya es la finalización. Hay muchas actividades en los colegios, pero hay que mantenernos en estado de alerta porque la movilidad nacional aquí sigue siendo está presente. Hay que estar muy atentos a todo lo que sucede en el país, que esto se va pues como elevando de nivel, y hay que atender pues las directrices que se den desde el Comité Nacional de Paro, desde el ECOE, desde la ADE, y pues atenderlas. Teníamos una reunión pendiente con Jericín, pero por toda esta situación de que no se puede llegar a los sitios, ayer no se pudo realizar la reunión, pero estamos muy pendientes. Esta reunión con Jericín es importante de tratar, porque ahí tenemos una temática que es lo relativo a la seguridad y social en el trabajo, los accidentes laborales, que es la empresa que fue contratada, de la cual vamos a mirar cómo son los términos de ese contrato y hasta dónde llega su accionar, pues porque la situación en los colegios, los ambientes laborales siguen siendo muy complicados, muy adversos, y van en contravía de la salud. Miguel, por lo pronto, pues atentos a todos estos análisis y a las directrices que se den desde el ECOE y desde la ADE. Bueno, Andrés, yo aquí quitándole la palabra al director. Un abrazo fraternal nuevamente, también un saludo también a nuestro compañero Néstor, Claudia, a CDN. Todos estuvimos anoche comunicados hasta que estuvimos muy atentos para pasar ese trago amargo de zozobra que ha generado el régimen, pero que unidos seguramente vamos a salvar todos estos obstáculos. Jairo. Sí, un saludo a Andrés, y me imagino, porque estuvimos también en comunicación con Andrés anoche de la actividad que hay allá en Suba, del peligro que estaba corriendo. Igual a Cené, espero que sí, a Cené haya podido descansar, que haya podido dormir, porque ya también se presentaron hechos graves. Entonces estamos pendientes, Andrés, para la próxima semana las actividades que siguen. Pasamos ahora con Miguel Ángel Pardo Romero. Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y Coordinador Nacional de Renovación Magisterial. Hoy nos trae el tema, los acuerdos que el gobierno no quiere cumplir. Miguel. Bueno, Jairo, aquí vamos a tratar de, en este tiempo que nos resta, hablar sobre el tema del cumplimiento de los 36 acuerdos que logramos en el pasado mes de mayo. Yo creo que hay que decir varias cosas de lo que se acabó de señalar.
estar muy atentos a las orientaciones del Comité Nacional de Paro, que está reunido en este momento, reiterar que ha estado muy al tanto. A las 5 de la tarde del día 21 ya había emitido declaración, al otro día estaba en rueda de prensa, igualmente la reunión con la bancada de oposición en réplica, que subiremos una vez el video editado, lo subiremos a las redes nuestras y en general a las redes. Y hoy pues el Comité Nacional nuevamente ante los nuevos hechos que ya hemos descrito aquí. Bueno, Jairo, creo que hay varios temas. Entonces, mire, los acuerdos que el gobierno no quiere cumplir de los 36. Yo creo que la ministra de Educación, que fue entrevistada el 20, a propósito de la jornada del paro nacional, pues motivó más el paro, porque ella cuando salió, dijo, cuando le preguntó en la W el periodista, ella dijo, sí, es que el tema de la salud está en crisis, ¿sí? Y no tenemos un plan pues inmediato para resolverlo. Las mesadas pensionales no se están pagando a tiempo, las cesantías no se están pagando a tiempo. Yo lo entendí como una ratificación para el paro nacional. Pues es que así se ve, porque si nosotros estamos reclamando eso, al comienzo nos lo estaban negando, que todo estaba bien, y después sale la ministra a dar esa declaración, pues está sustentando de que nosotros tenemos la razón en la protesta, porque nosotros además de que nos prestan mal el servicio, lo que nosotros siempre estamos diciendo es que nosotros sí lo pagamos a tiempo. A nosotros de nuestro salario mensualmente nos sacan la plática para que se vayan los fondos allá para la prestación del servicio, y eso es lo que no se está cumpliendo, ni la vigilancia. Entonces, lo primero que tenemos que decirle al gobierno nacional es que nada explica, nada, absolutamente nada, Jairo, como bien lo ha denunciado Andrés Cubides, y nada explica que nosotros tengamos hoy contratos que suman 5.5 billones con las entidades médicas y el gobierno a través de la fiduprevisora, y la atención de los maestros y maestras y sus familias nos esté llevando al paso de la muerte, herencia maldita, lo repetimos, de la ley 100 del 93, impulsada desde el Senado por el señor Álvaro Uribe en ese año, el 93. Entonces nada explica eso, es decir, ¿usted cómo explica que 5.5 billones y tenga una atención absolutamente mala? Aquí nosotros insistimos en que el gobierno tiene la forma de cambiar los contratos, de hacerlos cumplir los contratos, y en virtud de lo cual aquí estamos pagando un alto costo es por el tema de la intermediación. Y en lo mismo en el caso del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, nosotros pagamos cumplidamente nuestros aportes y no tienen por qué hablarse hoy de una posible inviabilidad del Fondo de Prestaciones, salvo la intención de entregarle el Fondo de Prestaciones a los choros del sector financiero, que fue motivo del paro nacional, uno de los motivos del paro nacional. Y en ese orden de ideas, nosotros también apagamos nuestros aportes mensualmente, el gobierno tiene que girar a tiempo y la fiduprevisora pagar a tiempo las cesantías, pagar a tiempo las mesadas pensionales para que no haya demanda. Pero el primer asunto, ahí no hay explicación más del gobierno. Los acuerdos se están impulsando, pero el tema de la reglamentación del decreto sobre trabajo y seguridad social va demasiado lento. Ya lo explicaba aquí Andrés, que no se puede hacer la reunión en el caso de la entidad que le corresponde a Bogotá, y estamos presionando. La joya de la corona de los acuerdos, segundo asunto, el acto legislativo que debe consensuarse entre el gobierno, FECODE, la Federación de Municipios, la Federación de Alcaldes, que es para hacer un aumento real y progresivo de recursos del SGP, que financian en los 1.100 municipios de educación del preescolar a media, educación rural, de jóvenes adultos, de inclusión, y también lo de salud, agua potable y saneamiento básico. A esta hora, a este día, a la fecha, el gobierno nacional no ha cumplido con una simple circunstancia. Tiene que entregar cuál es la cuantía del déficit actual, especialmente en las seis brechas que se pretenden cerrar con el acto legislativo, que son, como todos sabemos, cobertura universal, una jornada única en condiciones dignas, sustentación académica, canasta educativa, relaciones técnicas docente-alumno, infraestructura de educación rural. Entonces el gobierno a esta fecha no ha presentado ni el déficit, ni las cuentas, ni la propuesta de cuál es el aumento que va a hacer y en cuánto tiempo. Le correspondió a FECODE en la última sesión
hacer una propuesta de déficit y de proyección sobre el tema de la canasta educativa. Y la viceministra preguntándonos, Jairo, diciéndonos que no tiene la suficiente data, como dicen ellos, ¿no? Los datos suficientes para hacer la propuesta todavía. Hágame el favor, si tuvieron los suficientes datos para saber cuánto fue el recorte, que hoy suma 173 billones desde el 2002, pero hoy no tienen la suficiente información para aumentar nuevamente y restituirle los recursos. Luego el gobierno aquí está tomando del pelo. Quedamos que el 5 de diciembre el gobierno suelta las cifras y estamos muy atentos. FECODE ha sido supremamente seria en la presentación de propuestas. Digamos que este punto el gobierno, obviamente, que es la joya de la corona, no lo quiere cumplir, y entonces invitamos que en este momento los gobernadores, alcaldes alternativos que han sido electos se pongan en esta tarea de acompañar el liderazgo para que este punto se cumpla, es decir, el acto legislativo que aumente los recursos de manera real y progresiva. Muy importante, la presencia será de Claudia López como alcaldesa y como lideresa, que tiene que ser de la Asociación de Alcaldes de Capitales, que tiene una banca en la comisión de alto nivel del SDP, recordamos, la tiene también ellos. No quieren cumplir el tema, no quieren cumplir la tema de la jornada laboral, del manual de funciones, ahí seguimos en discusiones, le están tomando el pelo a las garantías para una educación de inclusión, al tema de las convalidaciones y por supuesto al tema del estatuto docente. Estamos a punto de llegar a acuerdos sobre la directiva ministerial para lograr proteger a los compañeros provisionales de manera digna. Segundo, para que la prima de vacaciones sea proporcional, una reivindicación histórica, porque ustedes saben que la prima al no ser proporcional ha castigado los paros y las manifestaciones, pero sobre todo ha afectado a los compañeros provisionales, porque los nombran al segundo día o tercer día en adelante de cada año y pierden la prima. En tercer lugar, hemos reabierto el tema de la discusión sobre lo rural, difícil acceso, y sobre el tema de las normales. Y para los compañeros del 1278, comentarles que el próximo lunes tenemos comisión de implementación, es continuación de la reunión del 12 de noviembre, y pues para nosotros el propósito de esta reunión es exigirle al gobierno respuestas y por supuesto, respeto al proceso de ascensos de los maestros y maestras. Queremos señalar que nosotros no le aceptamos al gobierno nacional en la comisión de implementación pasada que nos dijera que hubiese nada más 385 respuestas favorables a las reclamaciones de los maestros y maestras. No le aceptamos nuevamente su intento de explicar por qué la autoevaluación sacó un 65% de promedio, y en ese orden de ideas, de manera inmediata, le erradicamos 7.677 casos que le llegó a la Federación Colombiana de Educadores de los maestros y maestras que solicitaron aclaraciones y que podían ascender si se resolvían, y que hicieron reclamaciones de fondo y que no les han respondido como corresponde, de fondo, sino de manera genérica. 7.677 se las radicamos al gobierno nacional y aspiramos que el día lunes tenga respuestas sobre el puntaje. Aquí van los temas de reclamaciones, compañeros sin puntaje, los compañeros que les han vulnerado los derechos en su condición de pares académicos, que no les han reconocido el doble ascenso a los compañeros que aprobaron la segunda y la tercera cohorte. También le planteamos al gobierno, y eso sí se acordó, una mesa para iniciar el proceso de convocatoria de los 8.000 maestros y maestras que tienen derecho al curso de formación, cuyo listado debe estar a principios del mes de enero para poder iniciar los cursos de la manera más pronta posible. Creemos entonces adicionalmente que el gobierno nacional tiene que explicar muchas cosas del día lunes. Nosotros le seguimos exigiendo al ICFES que no siga atropellando, obviamente avalado por el Ministerio de Educación, siga avalando, porque no hay explicación, ni siquiera estadística, que de 22.000 maestros que reclamaron, solamente 385 tuvieron un resultado favorable en la reclamación.
Y finalmente el Comité Ejecutivo de FECODE el día martes tendrá esto es muy importante porque tenemos que no dejar pasar un solo día en que el gobierno se ahorre efectos fiscales, pero tenemos que precisar las características de la próxima convocatoria a censos. Entonces, estamos, compañeros, en este proceso de lucha por el derecho a los ascensos, de que el gobierno no siga cuadrando caja a costa de el buen nombre de los maestros y de la labor pedagógica, y el día lunes, después de la comisión de implementación, de la próxima sesión de la comisión de implementación del 25, tendremos pues las orientaciones respectivas. Entre tanto, compañeros, recuerden que hay un canal institucional para hacer llegar las reclamaciones que le hacen al gobierno, al ICPES o al ministerio, la copia a la federación a través del correo ceit@fecode.edu.co. Miguel, hay una pregunta que le hacen al respecto de lo que usted está hablando de la primera y segunda corte. Pagos. Bueno, eso también lo vamos a plantear el día lunes, porque el gobierno tiene hoy la obligación de orientar para que eso se haga. Y quiero señalar que el gobierno nos tiene que mostrar dónde están las solicitudes de investigaciones a las entidades territoriales que han venido incumpliendo con lo que le corresponde, acorde con la resolución 18407 que convocó el proceso de la tercera corte. Por ejemplo, las entidades territoriales que no reportaron, ¿sí?, las evaluaciones de desempeño de los maestros y afectaron los maestros, y hoy el gobierno nacional tenía que haberle compulsado copias a los organismos de control porque hay por incumplimiento de las entidades territoriales, y no lo ha hecho. Bueno, el día lunes, compañero, seguiremos la discusión y creo que llegamos en una condición muy importante después de un paro victorioso. Bueno, agradecemos a toda la teleaudiencia por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a la emisora Mariana, al Control Master, a Jorge, que hoy nos estuvo transmitiendo desde la distancia. Y recuerden, todos los sábados continúan su compañía desde 8:30 a 10 de la mañana, Encuentros Pedagógicos, el espacio de Renovación Magisterial. Libertad para Marcelo Torres. Gracias. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.